Hoy por hoy, Pixar es un reconocido nombre incluso por los menos asiduos del ámbito cinematográfico. Y aunque lo primero en lo que nos suele hacer pensar ese nombre sea la famosa lámpara o en películas entrañables de nuestra infancia, también tiene mucha más historia detrás. Pues eso es justo de lo que hablaremos en este video, desde sus inicios, pasando por el papel de Steve Jobs en el éxito de la empresa, de cómo ni siquiera él la quería para hacer películas y aún así le ayudó a ganar miles de millones de dólares y convertirse en el más grande accionista de Disney por un momento. Seguro te es familiar el nombre de Toy Story, el primer proyecto cinematográfico de Pixar que tuvo éxito en grande cuando se estrenó en 1995. Bien, pues el sueño de realizar una película animada por computadora en su totalidad es mucho más antiguo. Prácticamente 20 años antes, en el 74, se establece el Computer Graphics Lab, con la visión a largo plazo de crear un largometraje totalmente animado por computadora. Aunque cuando digo animada no me refiero a las animaciones en 3 dimensiones a las que hoy estamos tan acostumbrados, sino a facilitar con ordenadores el proceso para películas como las que Disney ya realizaba pero de forma manual en 2 dimensiones. Esta iniciativa recibía fondeo por parte del Instituto de Tecnología de Nueva York, que a su vez había sido fundado por Alexander Schur, quien era admirador de Disney, pero desafortunadamente el poder de procesamiento de los ordenadores en esa época no era suficiente como para cumplir con la meta, y por más dinero que se le destinaba, la meta aún se veía lejana. Así el instituto llegó incluso a encontrarse en problemas financieros. Para los miembros del Computer Graphics Lab se volvió evidente que, si querían progresar, tendrían que trabajar con un estudio cinematográfico ya establecido. Ahí entra en la historia George Lucas, creador de Star Wars, quien justificadamente tenía interés en la producción digital para efectos especiales en las películas, por lo que invitó a los miembros del Computer Graphics Lab a trabajar en Lucasfilm, su productora. En esta nueva etapa, si bien los productos finales como películas no abundaron, sí lo hizo el desarrollo de tecnologías, herramientas y avances sobre animación, software y técnicas que eventualmente, y en conjunto, darían paso a animaciones más complejas. Algunos logros destacables fueron las secuencias cortas para películas como Star Trek o El joven Sherlock Holmes, que si bien estaban lejos de la meta de un largometraje, mostraban el potencial de esta nueva técnica. Sin embargo, el progreso del equipo se vería amenazado por el divorcio de George Lucas en el 83 y la comprometida situación financiera en que éste le dejaba, así que decidieron mejor convertirse en una empresa independiente. Para que esa tarea fuera exitosa eran necesarios inversionistas. En esa búsqueda se encontraron a un interesado Steve Jobs, quien para entonces tenía poco de haber sido despedido de su propia empresa, Apple, y estaba dispuesto él a poner dinero de su propia billetera. A pesar de este interés se cuenta que George Lucas declinó su oferta por considerarla demasiado baja, pero tras continuar la búsqueda y ser rechazados por más de otros 40 potenciales inversionistas, no quedaba mucha más opción, así que aceptaron. Steve Jobs pondría $5 millones por los derechos sobre la tecnología y otros 5 para capitalizar a la compañía. Aún con esta nueva inversión, si hablamos del propósito de la animación, las limitantes tecnológicas seguían presentes. Ni teniendo el equipo más avanzado en su tiempo, era suficiente potencia para animaciones tan largas. Así que, dada la experiencia de Steve Jobs y pareciendo la única alternativa para la supervivencia de la empresa, se convirtieron en una empresa de hardware. Tampoco es que se hayan alejado mucho de su giro. Su producto ahora era una computadora especializada en el procesamiento de imágenes de alta resolución llamada Pixar, la cual enfocaron a campos como la geología y el ámbito médico. Tanto seguía la animación en el ADN de la empresa, que el potencial de la computadora era demostrado con animaciones como Luxo, la famosa lámpara que seguramente conoces. Hubo un par de versiones del mencionado equipo, pero estuvo lejos de ser un éxito. Se cuenta que menos de 300 unidades fueron vendidas en total. Como curiosidad, Disney tenía un par de estas siendo utilizadas en la producción de Pocahontas. Ante este panorama, Steve Jobs, en lugar de rendirse, puso más dinero en la empresa. Tomó un papel mucho más activo y comenzaron a trabajar haciendo comerciales para empresas externas. En cuanto a la parte de hardware, terminaron vendiendo esa división justo con el inicio de la década de los 90 a otra empresa que, no mucho tiempo después, quebró. Uno de los puntos determinantes en toda esta historia, a mi parecer, es que dadas una naciente relación con Disney lograron cerrar un trato con ellos por $26 millones para producir 3 películas, de las cuales Toy Story sería la primera. Incluso con esto y ya pasado el tiempo, Jobs parecía estar perdiendo la confianza en la empresa y se dice que llegó a pensar en venderla.
Por la razón que sea, terminó no haciéndolo, y esto probó ser una gran decisión, cuando la película estrenó y logró una recaudación de más de 300 millones de dólares. Cualquiera hubiera pensado que esto auguraba una estrecha y exitosa relación entre Disney y Pixar, pero pareció más una lucha de poderes. Por ejemplo, Disney quería que Toy Story 2 fuera producida por Pixar, pero no para cines, sino para llegar directamente a la pantalla chica. Después de varias discusiones, Pixar convenció de llevarla a las salas de cine, pero no logró convencer a Disney de que contara para el trato de 3 películas que antes te conté. Otras características de este acuerdo delatan que ambas compañías se necesitaban, pero no cedían fácilmente. En cuanto a los costos, por ejemplo, eran compartidos entre ambas empresas, pero Pixar era encargada de producir todo, de hacer la película en sí. A pesar de esto, Disney tenía derechos sobre toda la historia. Aunque claro, esta última también ponía su nombre, manejaba el marketing y la distribución, elementos que sirvieron de catapulta para la película. La tensión en esta relación no mejoró con los años. Con Toy Story 3 también hubo problemas. Te conté antes que Disney tenía derechos sobre la historia. Teóricamente por esto podría haber continuado haciendo películas si así lo quería y por su parte, aunque por respeto a Pixar había acordado de palabra no hacerlo. Ahora, Pixar ya se había hecho de un nombre, había mejorado su posición. Entonces buscaba ser dueña ya de sus historias nuevas y de aquellas que ya están en producción, pero aún no terminadas. Además de esto, poder cobrar el 100% de la utilidad sobre las mismas, dejando únicamente que Disney se encargara de la distribución y del marketing. Como te imaginarás, esto a Disney no le gustó para nada, y anunció que continuaría entonces con Toy Story 3 por su parte y que haría su propia división para la animación por computadora, Circle 7 Animation. Pixar, por su lado, dijo que ante esta situación estaba dispuesta a buscar otros estudios con los cuales trabajar. Si bien las nuevas condiciones que buscaba Pixar eran una variable importante, también podríamos atribuir las fricciones existentes a los negociantes en cada lado, Steve Jobs, del lado de Pixar, y el CEO de Disney en ese momento, el señor Michael Eisner. Prueba de esta afirmación es que, apenas después de que Disney cambiara a su CEO en 2005, se concretó la compra de Pixar por parte de Disney en 2006. Por eso en esta época se canceló la preproducción de Toy Story, que Disney había anunciado unilateralmente, pero al poco tiempo se volvió a anunciar que estaba en preproducción, pero ahora con una nueva historia, porque esta vez Pixar era quien tenía de nuevo la mano en el timón. Toda la historia detrás de esta relación te la cuento porque me parece curioso cómo en ocasiones podemos pensar que, en el ámbito empresarial, lo único que importa es ganar dinero. Pero casos como este nos hacen ver que, incluso cuando ambas empresas salían beneficiadas, es más, cuando se necesitaban la una a la otra, la personalidad de sus directivos complicaba la situación. No siempre es solo cuestión de dinero, también es de personas. Y digo que se necesitaban porque Pixar, a pesar de su disgusto, siguió prolongando la situación de manera que su material como Cars o Ratatouille fueran aún distribuidos por los canales de Disney. Y esta, por su parte, o más bien su nuevo CEO, Robert Iger, cuenta que se percató de que tenían que comprar Pixar cuando en el desfile de apertura de un parque Disneyland en Hong Kong solamente había personajes recientes, y ninguno de ellos había sido creado por Disney, todos por Pixar. Fue una adquisición especial en más de un sentido, comenzando porque no hubo dinero de por medio, sino que fue un trato en acciones. Por cada acción de Pixar se entregó el equivalente a 2.3 acciones de Disney, valuando a la empresa en más de $7,000 millones. Se concretó en mayo de 2006, y por un momento hizo a Steve Jobs el accionista más grande de Disney, con un total del 7% de la empresa, ya que al momento de la adquisición, él poseía casi el 50% de Pixar. Así que recibir, aunque sean acciones, más de $3,000 millones por una inversión original de solamente 10, no suena nada mal, ¿no te parece? Aunque si eres consumidor del producto, me refiero a las películas, te habrás dado cuenta de que no ha existido mucha diferencia antes y después de la adquisición. Esto se debe a que antes del proceso se acordó que, si bien ahora formaban parte de la misma compañía, cada estudio permanecería independiente. Por eso es que ha habido películas animadas por Disney, por su cuenta, y películas de Disney Pixar. Esta decisión en gran parte fue para intentar mantener el toque Pixar que al parecer tanto agrada al público. Y es que hacen las cosas un poco distintas. Por ejemplo, al principio, por los retos tecnológicos de la animación, la película estaba siendo hecha por ellos, por los técnicos, gente que sabía animar, que se especializaba en software,
pero que no eran directores, productores o gente del medio cinematográfico precisamente. De hecho, al día de hoy, cuando ya tienen directores y escritores, Pixar afirma que su proceso creativo involucra la aportación y retroalimentación de todos ellos, en lugar de que algún ejecutivo externo les demande qué incluir o no en su material. También intentan ignorar el calendario de publicaciones constantes que rige a otras productoras. Te habrás dado cuenta que cada verano o en Navidad, por ejemplo, salen varias películas. Evidentemente no es porque sea el momento en que las terminaron, sino porque es cuando más esperan vender. Bien, pues no es que Pixar no publique en estas fechas, es que no se presiona por ellas, antepone la calidad de sus filmes a cumplir con una publicación anual solamente porque esperan hacer dinero. Y finalmente, uno de los aspectos que habrá quien diga que no tiene mucho que ver con su éxito, pero yo creo que sí da mucho de qué hablar, emociona a la gente, que les motiva a ir a ver las películas nuevas, es la atención a los detalles. Dependiendo de qué tanto te gusten sus producciones o qué tanta atención prestes a los detalles, puedes haber notado en multitud de ocasiones las conexiones entre películas, objetos o personajes de un filme saliendo en otro, cuando menos en forma de dibujo o peluche, y llevando todo esto a que personas con mucho tiempo libre formulen lo que hoy puedes encontrar como la gran teoría del universo Pixar. En fin, una empresa que me parece especial, con una historia llena de turbulencias, de coincidencias, que supo adaptarse para sobrevivir un par de décadas en lo que llegaba el momento de cumplir su meta original de animar películas. Una empresa que ha producido películas que han marcado a grandes y pequeños por igual, y que de cara al futuro parece que será una carta fuerte en el próximo servicio de streaming de Disney. Ya veremos cómo sale eso. Mientras tanto, me gustaría que en los comentarios nos compartas cuál es tu película favorita de este estudio. Y te veo en el siguiente episodio de Titanes Financieros.